Aprenderemos a ubicar puntos en el plano cartesiano haciendo uso de los números racionales expresados como fracción. Y también aprenderemos a calcular distancias horizontales y distancias verticales entre puntos. Para eso vamos a solucionar el siguiente ejercicio. Nos dicen que los vértices de un paralelogramo están dados por los siguientes puntos. El punto A, B, C y D. Nos piden que ubiquemos los puntos en el plano cartesiano, que teniendo ubicados los puntos en el plano, grafiquemos el paralelogramo uniendo los puntos con una recta y calculemos el área de dicha figura. Procedamos entonces a ubicar el punto A, el punto B, el punto C y el punto D en el plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano se compone de una recta horizontal que viene siendo el eje X, a la derecha tenemos las abscisas positivas y a la izquierda tenemos las abscisas negativas. Ahora, se compone de una recta vertical que denominamos el eje Y. En la parte superior tenemos las ordenadas positivas y en la parte inferior tendríamos las ordenadas negativas. En un punto de coordenadas tenemos un par ordenado de números, ordenado porque denominamos que el primer número pertenece al eje de las X y el segundo número pertenece al eje de las Y. Es importante tener presente esto. El primer número pertenece coordenada del eje X, segundo número coordenada del eje Y. Ahora, para ubicar una fracción en el plano cartesiano, debemos aplicar lo que aprendimos cuando ubicamos números fraccionarios en la recta numérica. Vamos a recordar. Sabemos entonces que menos 7 medios lo debemos buscar en el eje X. El hecho de que sea negativo ya me está diciendo que debe ir a la izquierda del eje X. Pero ahora, ¿en qué lugar de estos va ubicado el menos 7 medios? Para eso, ese menos 7 medios lo debemos transformar o expresar como un número mixto. Teniéndolo como un número mixto, vamos a poder ubicarlo fácilmente en el plano cartesiano. Recordemos que una fracción se convierte a número mixto simplemente solucionando la división sin llegar a ningún decimal. Es decir, ¿cuántas veces está 2 en 7? 3 veces, 3 por 2, 6, a 7, 1. Hasta ahí dejamos la división. Ahora, el cociente de la división, que en este caso nos dio 3, viene siendo el entero del número mixto. El residuo que obtuvimos viene siendo el numerador de la fracción que tenemos en el número mixto. Y siempre como denominador se mantiene el denominador de la fracción inicial. En este caso viene siendo el 2, que es el mismo divisor de la fracción. Ubicamos el 2. Expresada la fracción como el número mixto, podemos ahora con este número mixto poder ubicarla en el plano cartesiano. Importante mantener el signo en el número mixto porque el signo nos dice en qué lugar del eje vamos a ubicar dicho número. La parte entera del número mixto, que en este caso es el 3, nos va a indicar la ubicación. El denominador de la fracción del número mixto nos va a indicar esa unidad en la que nos vamos a ubicar, que en este caso es el menos 3, en cuántas partes iguales debemos dividirla. Y el numerador del número mixto, en este caso el 1, nos va a indicar cuántas partes vamos a tomar de las que hemos dividido. En este caso tenemos menos 3, recordando que estamos trabajando con la primera coordenada del punto A, quiere decir en el eje X. Siendo negativo nos vamos a ir a la parte izquierda y este 3 nos dice que debemos ubicarnos entre el 3 y el siguiente número, es decir, en la unidad del menos 3. Esa unidad del menos 3, entre el menos 3 y el menos 4, vamos a tener que dividirla en dos partes iguales. Para dividir algo en partes iguales, vamos a mirar un ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo aquí, podemos decir que es un chocorramo o una torta, y quiero partirla en dos partes iguales? Dígame en cuántos cortes debo hacerle a ese chocorramo. Debo hacerle simplemente un corte. Ahora, si tengo un chocorramo, nuevamente lo dibujo acá, y quiero partirlo en tres partes iguales, ¿cuántos cortes debo hacerle? Para partirlo en tres partes iguales debo hacerle 1 y 2 cortes.
Esto me está indicando que para dividir una unidad en 2 partes debo hacer un corte. Para dividirlo en 3 partes debo hacer 2 cortes. Es decir, que debo trazar entre el -3 y el -4 una raya menos de lo que me están pidiendo dividir. Me piden dividir en 2 partes, hago una sola raya entre el -3 y el -4. Si me pidiesen dividir en 5 partes iguales, el -3 y el -4, simplemente haría 4 rayas. Siempre hacemos una raya menos de las partes iguales en que queramos dividir la unidad. Entonces, dividimos en 2 partes, hacemos una sola raya entre el -3 y el -4. Es importante que las rayitas que nosotros hagamos estén a una misma distancia, de tal manera que me generen espacios iguales. Me están generando 2 partes iguales entre el -3 y el -4. De esas 2 partes que tenemos, dice la fracción del número mixto que debo tomar una. Entonces, del -3 hacia el -4 cuento. En este caso, cuento una. Y aquí, en esta parte, estaría ubicado el -7 medios. Continuamos con la siguiente coordenada del punto A, que viene siendo -4 quintos. Debemos expresarlo como número mixto, pero en este caso tenemos una fracción propia. Recuerden que la fracción propia no se puede convertir en número mixto. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador y al expresar la división, pues claramente el 5 no cabe en el 4. Esto me indica que la ubicación de -4 quintos es el 0. Recordando que tenemos un negativo, no quiere decir -0. Ese menos lo ubicamos simplemente para tener una orientación. Recordemos que el segundo pertenece al eje Y el negativo nos dice que debemos ubicarlo abajo. Ahora, recuerden que el punto 0 es el punto centro donde se intersectan las dos rectas. Es decir, que debo dividir entre el 0 y el -1 en 5 partes iguales y tomar 4. Recuerden que dijimos que debemos hacer una raya menos de las partes iguales en que debemos dividir. Si queremos dividir en 5 partes iguales, debemos hacer 4 rayas. En este caso, entre el 0 y el -1. Voy a dibujar las 4 rayas. 1, 2, 3 y 4. Siempre procurando que me queden a una misma distancia. De esos 5 espacios que me resultaron, 1, 2, 3, 4 y 5 espacios, voy a tomar 4 espacios. Cuento desde el 0 al -1. 1, 2, 3 y 4. Aquí quedaría ubicada la fracción -4 quintos. Ahora que tenemos las dos fracciones ubicadas en el plano cartesiano, en el eje X y en el eje Y, procedemos a hacer lo que aprendimos con los números enteros. Simplemente es trazar dos rectas perpendiculares de tal forma que se intersecten y en ese punto donde se corten, donde se intersecten, queda ubicado el punto A. Importante dibujar el punto y ponerle nombre. En este caso, el punto A. Vamos a ubicar ahora el punto B. Para el punto B tenemos la primera coordenada que es 7 tercios, que en este caso, al ser la primera, me dice que debo ubicarla en el eje X y por ser positiva, debo ubicarla a la derecha. Expresemos el 7 tercios como número mixto. ¿Cuántas veces está el 3 en el 7? 2 veces, porque 2 por 3 me da 6. Entonces, ese 2, que es la cantidad de veces que está el 3 en el 7, lo escribo como entero. 3 por 2, 6. ¿Cuánto le falta al 6 para hacer un 7? 1. Ese 1, que sería el residuo de la división, lo ubico arriba y abajo dejo el mismo 3 que tenemos como denominador de la fracción inicial. Entonces, recordemos que el 2 me da la ubicación. En este caso, vamos a ubicar el 7 tercios entre el 2 y el 3 del eje X positivo. Vamos a dividir en 3 partes iguales. Quiere decir que debemos hacer 2 rayitas entre el 2 y el 3. Vamos a hacer esas 2 rayitas procurando que tengan el mismo espacio. Y vamos a tomar un espacio de los que acabamos de trazar. Siempre contamos del menor hacia el mayor. Es decir, del 2 al 3 contamos 1.
y en esta rayita estaría ubicado la fracción 7 tercios. Ahora debemos ubicar el menos 4 quintos en el eje Y, negativo debemos hacerlo abajo. Recuerden que en el punto anterior, el punto A también tenía como coordenada Y el menos 4 quintos. Quiere decir que este menos 4 quintos ya lo tenemos ubicado. Mírenlo acá, menos 4 quintos. Simplemente ahora lo que debemos hacer es trazar dos rectas perpendiculares entre sí, de tal forma que donde se crucen, allí ubicamos el punto B. Continuamos con el punto C. Ahora, para el punto C, la primera coordenada es menos 5 sextos. Recordemos que la primera siempre la vamos a buscar en el eje X y en este caso, como es negativa, la debemos buscar a la izquierda. En este caso, fíjense que de igual manera, como el 4 quintos, esta es una fracción propia porque el 6 no cabe en el 5. Quiere decir que su ubicación es el 0. En este caso, el 0 en el eje X negativo, es decir, del 0 al menos 1. Del 0 al menos 1 debemos dividir en 6 partes iguales. Para eso debemos hacer 5 rayitas. Siempre hacemos una menos, recuerden. Vamos a dibujar las 5 rayitas. 1, 2, 3, 4 y 5, procurando que me queden al mismo espacio. Y de esos 6 espacios tomamos 5 espacios. Contamos del 0 hacia el menos 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí quedaría ubicada la fracción menos 5 sextos. Y la siguiente coordenada del punto C, recordemos que es del eje Y, en este caso 15 cuartos. Ese 15 cuartos lo vamos a expresar como número mixto. Nos preguntamos, ¿cuántas veces está el 4 en el 15? Estarían 3 veces, que sería nuestro entero. 3 por 4, 12. ¿Cuánto le falta al 12 para hacer un 15? Le faltarían 3. Lo colocamos como numerador de la fracción y como denominador dejamos el mismo 4 que teníamos inicialmente. Recordemos que el 3 nos da la ubicación. En este caso, como es el segundo del eje Y positivo, lo buscamos arriba. Entre el 3 y el 4 va a estar ubicada la fracción 15 cuartos. Ahora, entre el 3 y el 4 debemos dividir en 4 partes iguales. Para eso hacemos una rayita menos, quiere decir 3 rayitas entre el 3 y el 4. 1, 2 y 3. Y de esos 4 espacios que me resultaron, vamos a tomar 3. Contamos del 3 hacia el 4. En este caso, 1, 2 y 3. En esta raya estaría ubicada la fracción 15 cuartos. Y ahora unimos los dos puntos para ver en dónde quedaría ubicado el punto C. Aquí nos quedaría el punto C. Ahora, ubiquemos el punto D. Para el punto D tenemos la primera coordenada X, 15 tercios. En este caso, si queremos expresar el 15 tercios como número mixto, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. ¿Cuántas veces está 3 en 15? Están 5 veces exactas. Ambos números son exactamente la misma cantidad, simplemente escritas de forma diferente. El 15 tercios entonces estaría ubicado exactamente donde está el 5. En este caso encontramos que aquí en el 5 podemos decir que se encuentra también el 15 tercios. En el eje X, en este caso positivo. Ahora, la siguiente coordenada, que vendría siendo del eje Y, también positiva, viene siendo el 15 cuartos. Recordemos que el 15 cuartos ya lo habíamos expresado como número mixto y lo tenemos ubicado aquí en el eje Y. Ya no es necesario de hacer dicho procedimiento porque ya lo tenemos ubicado en el eje Y. Simplemente lo que debemos hacer es trazar las rectas perpendiculares y en el punto donde se corten, allí ubicaremos el punto D. De esta forma hemos ubicado el punto A, el punto B, el punto C y el punto D en el plano cartesiano. Ahora nos dice que debemos graficar la figura geométrica. Inicialmente nos dicen que los puntos son los vértices de la figura geométrica, que en este caso va a ser un paralelogramo. Recuerden que los vértices de una figura son sus esquinas. Quiere decir que estos puntos son las esquinas del paralelogramo. Unámoslos con una recta. De esta manera unimos los vértices y formamos el paralelogramo.
Recuerden que el paralelogramo tiene la característica que tiene dos lados iguales y otros dos lados iguales diferentes a los dos primeros. Y precisamente eso se logra gracias a que dos lados son paralelos y otros dos lados son paralelos.